El mensaje llegó a las 7 menos cuarto de la mañana. Lo leí 3 veces antes de entender que mi vida ya se había acabado una vez por su culpa. Deja tu examen final y lleva a Alba al aeropuerto, o no vuelvas a llamarte mía. Estaba sentada en el borde de mi cama estrecha, en la residencia de la Universidad Complutense de Madrid. El amanecer gris presionaba contra la ventana. Mi carnet de estudiante descansaba sobre mi rodilla, como una pequeña bandera blanca, y yo conocía ese mensaje. Lo conocía como se conoce la forma de la propia mano en la oscuridad. Ya lo había recibido antes, en una vida que ya había vivido y perdido. Aquella otra vida, la que nadie recuerda salvo yo. Conducí 40 minutos bajo la lluvia hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Llevé a Alba Duarte porque Marcos me lo pidió. Falté a mi examen final de Fundamentos de Derecho Constitucional. Ese examen decidía quién entraba en la beca Ibarra, la plaza que todos mis compañeros de curso habrían matado por conseguir. Me dije que estaba bien. Me dije que el profesor lo entendería. Me dije que Marcos me necesitaba, que el amor era presentarse aunque fuera incómodo. Me conté 100 mentiras suaves durante ese trayecto. Alba iba en el asiento del copiloto, sonriendo a su teléfono. Nunca me dio las gracias. Perdí la beca. No había prórrogas por emergencias personales que, en el sentido frío de la institución, no eran emergencias en absoluto. Un favor a un novio no es una muerte en la familia. No me colocaron en ningún sitio. Perdí la beca que financiaba el máster de acceso a la abogacía y la plaza en el bufete prestigioso. Pasé los 4 años siguientes encadenando contratos de prácticas con sueldos de miseria, revisando documentos en un sótano que olía a tóner y a derrota. Marcos se casó con Alba en un viñedo, en otoño. Me enteré porque alguien me etiquetó por error en una foto. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó, y mi propio reflejo gris me devolvió la mirada. Aquel sótano fue real. Era la planta de revisión documental de un bufete que contrataba a graduados por docenas y los descartaba por docenas. Pasé allí 4 años, en una sala sin ventanas, leyendo contratos ajenos bajo luces fluorescentes que zumbaban siempre la misma nota. Yo había querido argumentar cuestiones constitucionales en salas hermosas. En cambio, etiquetaba documentos 8 horas al día. 10, 12, cuando los socios entraban en pánico antes de un plazo. El crimen, claro, fue aquella mañana en el aeropuerto. Pero dentro de esa vida no se ve con claridad. Dentro solo se cree que una es desafortunada y se baja la cabeza, y los años se acumulan como sedimento. Durante mucho tiempo me dije que Marcos y yo habíamos roto por razones normales. Esa era la mentira que la chica dócil necesitaba para sobrevivir. En realidad, él se había alejado de mí en los meses posteriores a ese examen. El examen que él sí aprobó, con su beca intacta, con su futuro brillante. Porque una novia cuyo futuro se había derrumbado en silencio ya no era un adorno favorecedor. Nunca lo dijo. Simplemente me encontró cansada. Encontró mi nueva amargura poco atractiva. Encontró 100 pequeñas razones para estar en otra parte. Y un día ya no estaba. Y Alba iba del brazo de él en una gala del bufete. Y yo seguía etiquetando documentos en el sótano. Me pidió que sacrificara mi futuro por él. Y luego me dejó por ser una mujer sin futuro. Morí a los 31 años. Una carretera mojada, un camión que no frenó, un guardarraíl. Volvía del sótano casi a medianoche, después de un plazo que no era mío y no importaba. No lo vi venir. Fue rápido. Lo último que pensé, en el medio segundo en que los faros llenaron el espejo, no fue miedo. Fue un reconocimiento cansado y terrible. El pensamiento de una mujer que lleva tanto tiempo perdiendo que hasta el final le parece una cosa más que le sucede, y no algo que ella eligió. Y entonces, imposiblemente, abrí los ojos. Tenía 22 años otra vez, sentada en el borde de mi cama estrecha. El amanecer gris contra la ventana, y el mensaje llegó, otra vez, a las 7 menos cuarto. No entendí, al principio, que me habían dado algo. Pensé que soñaba, como a veces se sueña con una versión más joven de una misma con tanta viveza que se despierta con la textura de una habitación perdida sobre la piel. Levanté las manos. Eran las manos de una mujer de 22 años.
Me toqué la cara. Miré la habitación que no veía desde hacía 9 años. A Nuria, mi compañera de cuarto, dormida en su cama. La luz gris entrando por las cortinas. Y de mí salió un sonido que tuve que ahogar en la manta para no despertarla. Un sonido mitad sollozo, mitad risa. El sonido de una mujer que se ahoga y de pronto siente el fondo bajo los pies. El teléfono vibró de nuevo. Vi la hora. Vi el nombre en la pantalla. Y toda la arquitectura de lo que estaba a punto de pasar se armó en mi mente, en un instante frío. Conocía esa mañana. La conocía como el condenado conoce el camino al patíbulo. En el espacio de una respiración, la incredulidad se quemó. Y quedó algo duro. Claro, absolutamente cierto. La certeza de una mujer a quien, contra toda ley del universo, le habían dado la única cosa que había pasado 4 años y una muerte deseando, la oportunidad de elegir distinto. No iba a desperdiciarla llorando por el regalo, iba a usarla. Así que tuve elección esta vez. Y quiero que entiendas que la tomé antes de que mi corazón terminara su primer latido de sorpresa. Dejé el teléfono boca abajo sobre el colchón. Cogí mi carnet de estudiante y no hice absolutamente nada. Esta es la historia de cómo no hacer nada destruyó a un hombre más completamente que cualquier venganza que yo hubiera podido planear con mis propias manos. Me llamo Elena Vidal, y en esta vida no iba a correr a ningún lado. Pero antes de contarte el silencio, tengo que contarte cómo llegué a ser el tipo de chica que habría respondido a ese primer mensaje sin pensarlo. Porque nadie nace obediente. Se enseña despacio, con 1000 pequeñas lecciones. Y Marcos había sido mi maestro paciente durante 3 años. Nos conocimos la primera semana de la facultad, en la cola de los libros de texto. Se giró e hizo una broma sobre el precio del Manual de Derecho Constitucional. Yo reí. Y eso fue todo. Era encantador. Del modo que es fácil confundir con bondad cuando se tienen 19 años y se está sola en una ciudad nueva. Recordaba cosas. Recordaba que yo tomaba el café con demasiado azúcar y me tomaba el pelo por eso. Y aún así me traía uno. Recordaba que mi abuela había muerto la primavera anterior y que yo llevaba su pluma a todas partes. La primera vez que lloré por ella delante de él, me abrazó y dijo todas las palabras correctas. Quiero ser justa con el chico que era al principio, porque la crueldad de hombres como Marcos no es que siempre fueran monstruos, es que, al principio, fueron exactamente lo que yo necesitaba, y pasan el resto de tu vida haciéndote pagar por esa primera bondad, como si fuera un préstamo. La lección empezó pequeña. No le gustaban las amigas que yo había hecho el primer mes, las chicas ruidosas de mi grupo de estudio. Tenía una forma de sentirse herido, en silencio, cada vez que yo las elegía a ellas. Una forma de quedarse callado y distante que me hacía sentir que había sido cruel por tener una vida que no giraba solo en torno a él. Así que las vi menos. Prefería que estudiara en su apartamento, no en la biblioteca, donde podría hablar con otras personas. Así que estudié en su apartamento. Y poco a poco la biblioteca, que yo amaba, se convirtió en un lugar que visitaba solo cuando él estaba ocupado. Tenía opiniones sobre mi ropa, siempre disfrazadas de cumplidos. Te queda mucho mejor el azul. El rojo es un poco excesivo, ¿no crees? Y despacio, mi armario se reorganizó alrededor de sus preferencias, sin que yo decidiera nunca que debía ser así. Ninguna de esas cosas era, por sí sola, un crimen. Ese era el genio de todo aquello. Cada una era tan pequeña que oponerse me habría convertido en la irracional, la difícil, la novia, que no sabía aceptar un cumplido. Y la acumulación de 1000 pequeñas rendiciones es una persona que ya no recuerda que alguna vez fue de otra forma. Luego llegó Alba, en segundo año, una estudiante de intercambio de algún sitio glamuroso, y las lecciones cambiaron de carácter. Porque Alba era lo que Marcos quería y no podía tener. Y yo me convertí en lo que él tenía y ya no quería del todo. Un hombre en esa posición hace un daño considerable a la persona más cercana, solo para manejar la incomodidad de su propio corazón dividido. Él nunca tocó a Alba, que yo supiera, ni en esta vida
ni en la anterior. Eso era casi lo peor. Me mantenía a mí como novia y a Alba como ideal inalcanzable. Y me castigaba, con suavidad y sin descanso, por el crimen de no ser ella. Los comparaba sin parecer hacerlo. Mencionaba, como sin darle importancia, lo impecable que estaba siempre Alba, lo tranquila que parecía frente a los exámenes. Y yo me sentía encoger, y me esforzaba más. Y ese esfuerzo era su propia forma lenta de muerte. Te cuento todo esto para que entiendas a la chica del borde de la cama, a las 7:45. No era débil. Era una mujer entrenada, con precisión, por un hombre que había pasado 3 años enseñándole que su propio futuro era negociable, y la comodidad de él, no. Y el corte más profundo, el que solo entendí después de morir, fue que había llegado a creer que ese entrenamiento era amor. Pensaba que una mujer capaz de faltar a su propio examen para llevar al aeropuerto al capricho de su novio tenía un corazón generoso. Pensaba que mi disposición a incendiarme era la prueba de que sabía amar. Hizo falta perderlo todo, morir, y despertar de nuevo, con todo el arco visible detrás de mí como un paisaje desde la cima de una montaña, para entender que lo que había llamado amor era solo la ausencia de columna vertebral, y que esa ausencia había sido cultivada con cuidado, temporada tras temporada, por el hombre que se beneficiaba de ella. Por eso, cuando el mensaje llegó la segunda vez, no sentí el viejo terror. O más bien, lo sentí como se siente el fantasma de una vieja lesión cuando cambia el tiempo. Un dolor fantasma en un hueso ya curado. Pero lo sentí desde muy lejos, como quien mira a una versión más joven de sí misma en una pantalla y quiere gritarle: «No contestes. No tienes idea de lo que cuesta». Y entonces entendí que era yo, que era a mí a quien le daban la oportunidad de no contestar el teléfono. Y una extraña euforia me recorrió, brillante y fría, como la primera bocanada de aire después de salir a la superficie desde muy hondo. Dejé el teléfono boca abajo, cogí mi carnet de estudiante, y no hice absolutamente nada. Me vestí despacio esa mañana, con deliberación, como se mueve el cuerpo cuando la mente ya ha decidido algo enorme. Jersey gris. La pluma buena de mi abuela, la que había perdido en el caos de mi otra vida, y nunca recuperé, ahora guardada en el bolsillo del pecho, donde podía sentir su peso contra el corazón. Me hice un té en la cocina compartida y lo bebí de pie junto a la ventana. Y sentí algo que no había sentido en 2 vidas. Calma. No la calma quebradiza que fingía para gestionar los estados de ánimo de Marcos. Calma de verdad. La calma de una mujer que ya ha visto el final y ha decidido escribir uno distinto. Nuria salió de su cuarto en pijama, el pelo hecho un desastre, y entornó los ojos. «Estás despierta muy temprano», dijo, «y tienes una serenidad rarísima. ¿Estás drogada? ¿Es eso?» Casi me reí. Nuria, en mi primera vida, también había sido una víctima. No de Marcos directamente, sino de mi lenta desaparición dentro de él. Había dejado morir esa amistad porque a Marcos le parecía brusca. En el sótano no tenía amigas en absoluto. Mirándola ahí, con su pijama absurdo, sentí una ternura tan afilada que casi rompió mi compostura. «Me siento bien», dije. «Examen grande hoy. El constitucional. El de la beca». Se sirvió café. «Marcos también lo tiene, ¿no? ¿Estudiáis juntos esta mañana?» «No», dije. «Marcos está llevando a Alba al aeropuerto». Las cejas de Nuria subieron y no pararon. «¿Qué? ¿El día del examen? ¿El de la beca? Elena, eso es una locura. ¿Por qué haría eso?» El coche del padre de ella se estropeó, por lo visto. Perdería su vuelo a las prácticas. Lo dije con ligereza, como quien informa del tiempo. Me pidió que lo hiciera yo, que dejara el examen, y la llevara. Nuria dejó el café con mucho cuidado, como hace la gente antes de decir algo que no quiere derramar. «¿Y le dijiste que no?» «No le di nada». Me observó un largo momento. Algo cambió en su expresión. Un reajuste, como si viera una versión de mí que había asumido perdida para siempre. «Bien», dijo en voz baja. «Eso es Elena. Eso está bien. No pensaba que la tuvieras dentro. Lo digo como cumplido, sobre todo». «Yo tampoco», dije.
hasta esta mañana. Mi teléfono vibró contra el colchón, en la otra habitación. Lo dejé. Vibró otra vez. Y otra. Terminé el té. Cuando por fin volví y le di la vuelta, había 11 mensajes. Recorrían un camino conocido, de la dulzura a la amenaza, el mapa de todo pánico de hombre controlador, en burbujas grises. Cariño, ¿viste mi mensaje? Elena, el vuelo de Alba es a las 9. Tiene que salir ya. El coche de su padre se estropeó. ¿Por qué no contestas? Sé que tu examen es a las 9, pero puedes hacer un examen de recuperación, ¿no? Alba no puede perder ese vuelo. Es su futuro entero. Tú puedes repetir un examen estúpido. Ella no puede repetir esto. ¿De verdad vas a elegir un examen antes que a mí ahora mismo? Yo siempre estoy para ti. Siempre. Y la única vez que te pido algo. No me hagas cuestionar lo que somos. Deja el examen y llévala al aeropuerto, o no te llames mía. Y el número 11, enviado 4 minutos después, cuando todavía no había respondido. Bien, la llevo yo. Espero que tu examen valiera la pena. Leí ese último y casi me reí, porque en mi vida anterior nunca había dejado que llegara tan lejos. Había respondido al primer mensaje. Había tenido tanto miedo de esas palabras, no te llames mía, que había tirado mi futuro entero para no oírlas. Pero esto es lo que nadie te cuenta de los ultimátums. Son faroles lanzados por gente que asume que estás demasiado asustada para no jugar. Y en el momento en que te callas, en el momento en que sencillamente no juegas, la persona que sostiene el ultimátum tiene que decidir si lo cumple. Marcos acababa de decidir. Iba a llevar a Alba él mismo. Y Marcos, hay que decirlo, tenía su propio examen final esa mañana, a las 9. El mismo examen. Fundamentos de Derecho Constitucional. El que decidía la beca Ibarra. Se me había olvidado. En mi primera vida. Había estado tan consumida por mi propia pérdida que nunca me detuve a preguntarme qué le había pasado a él aquel día. Asumí que hizo su examen y siguió adelante. Y construí 4 años de duelo sobre esa suposición, sin comprobarla jamás. Pero ahora, con el teléfono en la mano, la aritmética se armó delante de mí, como algo que siempre había sabido y que solo entonces me permitía ver. El aeropuerto quedaba a 40 minutos sin tráfico. Habría tráfico. La despedida, el abrazo inevitable. Marcos nunca podía resistirse a alargar las despedidas con Alba. El regreso. No llegaría a la sala de examen a las 9, no llegaría a las 10. Y según la estricta normativa de la Complutense, las puertas se sellaban a los 30 minutos, a las 9:30, y no volvían a abrirse para nadie, ni por fuego, ni por inundación, ni por amor. Estaba a punto de hacerse a sí mismo exactamente lo que me había hecho a mí. Quiero ser honesta, porque no tiene sentido contar esta historia si me pinto como una santa. Podría haberle avisado. Un solo mensaje. ¿Marcos? No. Vas a perder tu propio examen. Y toda la cascada se habría detenido antes de empezar. Me quedé sentada, con el pulgar sobre la pantalla, pensándolo. De verdad lo pensé. Pensé en la versión de mí que habría enviado ese mensaje. La chica dócil, que organizaba todo su corazón alrededor de la comodidad de un hombre que nunca organizó el suyo alrededor del de ella. Le di vueltas a esa pregunta durante lo que pareció mucho tiempo, y probablemente fueron 4 segundos. Y entonces pensé en un sótano que olía a tóner, y en un viñedo en otoño, y en un guardarraíl bajo la lluvia. Pensé en cada mañana de mi primera vida en la que él me pidió que cediera, y en cómo él nunca, ni una sola vez, se preguntó si debía ceder por mí. La mañana del aeropuerto no le preocupó ni un segundo que yo pudiera perder mi beca. El pensamiento ni se le cruzó, porque en el universo de Marcos mi futuro estaba hecho de un material blando y renovable, y el suyo, de piedra. Si le avisaba ahora, estaría haciendo otra vez exactamente lo que me había matado. Tratar su futuro como el precioso, el que debía protegerse al costo de mi propia paz. Sería la red de seguridad que él nunca fue para mí. Y yo estaba cansada. 2 vidas cansada de ser la red de seguridad de un hombre que me había dejado caer a mí. Puse el teléfono en mi bolso. No envié el mensaje. Ese fue todo mi crimen.
Supe, y no dije nada. Y fui a hacer mi examen. La sala de examen era enorme, en el ala antigua de la facultad. Ventanas altas, mesas de madera pulidas por un siglo de manos ansiosas. Llegué a las 9:20. Encontré mi asiento, el 114, cerca del centro de la sala. Puse mi carnet de estudiante y mi DNI, la pluma de mi abuela, una pluma de repuesto, una botella de agua. Hice todo esto con las manos perfectamente firmes. Una chica a mi lado, cuyo nombre nunca supe, me miró y dijo: «¿Cómo estás tan tranquila?» «Yo me muero». Le di una pequeña sonrisa y dije: «Ya he hecho esto antes», que era la cosa más cierta que dije en todo el día. A las 9:10, los vigilantes empezaron a circular. A las 9:05, cerraron casi del todo las puertas del fondo. Observé cómo se estrechaba el hueco. Pensé en Marcos en la autopista, con Alba en el asiento del copiloto, riendo probablemente de algo, en esa frecuencia privada que yo había pasado 4 años fingiendo no oír. Pensé en cómo, en mi primera vida, había sido yo la del asiento del copiloto en realidad. No. Yo había sido quien conducía, con los nudillos blancos en el volante, diciéndome que era una buena novia. Esta vez, el asiento del copiloto llevaba a la mujer que él de verdad deseaba. Y la mujer, a la que simplemente había poseído, estaba sentada en el puesto 114, a punto de ganar lo que él estaba tirando. A las 9:02, el asiento 2 filas más adelante, con el cartel de Marcos, seguía vacío. A las 9 en punto, el vigilante jefe dijo, con voz plana y ceremonial, que el examen comenzaba. Que ningún candidato sería admitido pasados los primeros 30 minutos, ni podría abandonar el aula antes de ese plazo, para evitar que el examen se filtrara al exterior, que las puertas se cerrarían a esa hora y no volverían a abrirse, que cualquier candidato ausente sería registrado como tal y perdería su plaza. No había recuperación. No había apelación. Lo dijo como un hombre que lee las reglas de un juego que ha leído 1000 veces, sin idea de que, para un asiento vacío en la tercera fila, estaba leyendo una sentencia. Llegaron los cuadernillos. Cogí el mío. Lo abrí. Y aquí tengo que contarte algo extraño. Había pasado toda mi primera vida creyendo que perdí la beca por un examen fallado, un accidente logístico, una mañana robada. Nunca me había permitido considerar si la habría ganado de todas formas. Así que, cuando miré esa primera página de preguntas, estaba preparada para el viejo terror, el pánico de mente en blanco de la chica que había sido. No llegó. En cambio, las preguntas se acomodaron delante de mí como viejas amigas en un reencuentro. Había, después de todo, estudiado técnicamente ese material durante casi una década. Los años de la primera vez. Los años lentos del sótano, donde seguí leyendo solo para recordar quién había querido ser. Y la extraña claridad comprimida de una segunda vida vivida, sabiendo exactamente qué importaba. La primera pregunta trataba sobre los límites del poder ejecutivo en estados de emergencia. Había escrito sobre ese mismo tema en un informe, en mi vida del sótano, para un socio que nunca lo leyó. Lo sabía de memoria. La pluma de mi abuela se movió por la página. Las palabras salieron limpias y seguras. Y entendí, con una especie de asombro silencioso, que no solo iba a aprobar ese examen, iba a ganarlo. Reconstruí después lo que le pasó a Marcos, a partir de varias fuentes, y quiero contártelo como al final lo entendí yo. No como algo que yo le hice, sino como algo en lo que él entró con los ojos abiertos, sosteniéndose la puerta a sí mismo todo el camino. Marcos había llegado al piso de Alba a las 7:20, furioso conmigo. Seguro de que yo cedería y llamaría. Se había contado una historia durante el trayecto. La historia que se cuentan siempre los hombres como él, que yo entraría en razón, que en cualquier momento mi nombre se iluminaría en su teléfono con una disculpa. Había construido todo su plan sobre mi obediencia. Nunca, en 3 años, había tenido que enfrentarse a una versión de mí que simplemente no respondía. Mi silencio era un país que jamás había visitado y no sabía recorrer. Alba bajó con 2 maletas enormes y un bolso de mano, porque Alba nunca viajaba ligera.
y le dejó a él meter todo en el maletero mientras ella se miraba el reflejo en el teléfono. Le preguntó, durante el trayecto, si creía que yo estaba exagerando. Alba dijo, casi textualmente, porque se lo repitió a una amiga común semanas después sin ninguna vergüenza aparente, sinceramente, si de verdad te quisiera, no te habría hecho elegir. Marcos estuvo de acuerdo. Se sintieron muy justificados, los dos, corriendo hacia el aeropuerto bajo la lluvia. Dos personas que habían decidido que mi devoción era algo que se les debía, y mi negativa, una especie de traición. Nunca ha podido explicar, en todas las veces que se ha visto obligado a explicarlo desde entonces, por qué no le dijo a Alba que pidiera un taxi. La respuesta, claro, es que un taxi no le habría dejado ser su héroe, y ser su héroe era todo el punto. El examen era una abstracción. Rescatar a Alba era real y cálido, y estaba ahí, en el asiento de al lado. A las 8:05, el tráfico en la M40, camino al aeropuerto, se detuvo por completo. Un camión había volcado a la altura de San Fernando. 3 carriles cortados. El tipo de cosa que convierte un trayecto de 40 minutos en uno de 90, sin pedir permiso. Marcos se quedó atascado, viendo subir el reloj del salpicadero, y alrededor de las 8:30, la justificación se le drenó, y llegó el primer goteo frío de comprensión. Tenía un examen a las 9. Había asumido, como asumen siempre los hombres como Marcos, que la mañana se doblaría a sus necesidades. El tráfico no conocía sus suposiciones. El camión no sabía su nombre. Llegó a la zona de salidas a las 8:51. Alba ya llegaba tarde a su propia facturación. Cogió sus maletas. Le lanzó un beso distraído. Dijo, «Eres el mejor, te escribo luego», y desapareció por las puertas automáticas sin mirar atrás. Nunca me dijo si fue en ese momento, viéndola marchar, cuando entendió lo que había cambiado. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que se quedó en ese bordillo, bajo la lluvia, un segundo, y sintió como toda la arquitectura de su arrogancia se movía bajo él. Pero no tuvo tiempo de sentir nada, porque a las 8:52 metió el coche en marcha y volvió a cruzar la ciudad que no le debía nada a su beca, con los limpiaparabrisas golpeando inútilmente contra la lluvia. Me llamó 11 veces entre las 8:52 y las 9:10. Mi teléfono estaba en mi bolso, en un edificio donde los teléfonos estaban prohibidos, en una mesa donde yo estaba escribiendo el mejor examen de mi vida. Dejó mensajes de voz. Los escuché esa misma noche, sola en mi cuarto. Y te diré que la progresión de su voz es algo que nunca he olvidado. El primero era molesto. La voz de un hombre incomodado. «Elena», contesta. «Necesito saber si llegaste a la sala. Diles a los vigilantes que voy». El tercero era asustado. «Cariño, por favor, estoy atascado. El tráfico es una locura. Por favor, aguanta la puerta». El séptimo era suplicante, con la voz quebrándose de un modo que nunca había oído en toda nuestra relación, en ninguna de las dos vidas. «Elena, te lo suplico. No puedo perder esto. Es todo mi futuro. Por favor, contesta el teléfono. Haré lo que sea. Lo siento tanto, por favor». Y el último, dejado a las 9:11, ya no eran palabras del todo. Era un hombre haciendo un sonido que no tenía nombre. Un sonido agudo, delgado, animal. El sonido de alguien que ve una puerta cerrarse a cámara lenta y sabe que no hay nada al otro lado, salvo el resto de su vida disminuida. Llegó a la sala de examen a las 10:02. Contó después, en las semanas en que aún contaba cosas, que abandonó el coche en un carril de carga y corrió las últimas 3 calles, que subió las escaleras porque el ascensor era demasiado lento, que llegó a las grandes puertas de madera del ala antigua con la camisa empapada y el pecho agitado. Golpeó las puertas. Un vigilante joven abrió una puerta lateral, apenas una rendija, y le dijo, con la manera suave e inamovible de quien entrega veredictos institucionales, que la sala se había sellado a las 9:30, conforme a la normativa, que no se admitía a ningún candidato, que constaba como ausente, que no había nada que hacer. Discutió. Se enfureció. Citó el tráfico,
El camión, la lluvia, la imposibilidad de todo. El vigilante, que había oído cada excusa que un estudiante en pánico pudiera inventar y a quien ninguna conmovía, porque la regla existía precisamente para no poder moverse, repitió el veredicto y cerró la puerta. Había llegado casi una hora tarde respecto al inicio del examen y había sobrepasado el límite legal de los 30 minutos por casi media hora. Pero el número redondo es lo que se quedó, como suelen quedarse los números redondos, y se convirtió en lo que la gente decía de él después. Llegó tarde a su propio final por una hora, por una chica que ni siquiera era su novia. Dentro de la sala, yo estaba en la última parte del examen. No sabía nada de lo que ocurría a 11 metros de donde estaba sentada. Solo sabía que las preguntas me eran generosas, que mi pluma era firme, que la luz de las ventanas altas había pasado del gris al dorado. Terminé con 20 minutos de sobra. Releí mis respuestas una vez. Hice 2 correcciones pequeñas. Y me quedé muy quieta, mirando el polvo flotar en la luz, sintiendo una paz que ya nadie podía quitarme. Pensé, brevemente, en mi abuela, cuya pluma acababa de escribirme hacia una vida distinta, y esperé que, dondequiera que estuviera, pudiera ver que por fin había dejado de disculparme por ocupar espacio. Cuando el vigilante marcó el final del tiempo, tapé la pluma de mi abuela y salí por las puertas principales, hacia un día que, por primera vez en 2 vidas, me pertenecía por completo. Marcos estaba en el pasillo, sentado en el suelo, la espalda contra la pared, las rodillas dobladas, la camisa empapada pegada al cuerpo. Cuando me vio salir, su cara hizo algo que nunca había visto hacer a una cara en persona. Se derrumbó, no se arrugó, se derrumbó, como se derrumba un edificio por dentro, todo a la vez, la estructura simplemente dejando de sostenerse. Se levantó de un salto. Vino hacia mí, y las palabras le salieron en tromba, que estaba atascado, el tráfico, el camión, que intentó llamarme. ¿Por qué no contesté? No le dejaron entrar. Lo registraron como ausente. ¿Hice yo el examen? ¿Lo hice? Y yo tenía que haberlo sabido, ¿no? Tenía que haber sabido que él tenía el mismo examen. ¿Por qué no le avisé? ¿Por qué no lo detuve? Lo miré un largo momento. Detrás de mí, los otros estudiantes salían, mirando de reojo al hombre mojado y desencajado, dándonos espacio. Y pensé en todo lo que podría decir. Había ensayado crueldades en mi primera muerte, en la larga oscuridad. Discursos venenosos que entregaría si alguna vez tenía la oportunidad. Había imaginado ese momento 1000 veces, armada con 1000 cuchillos. Pero, de pie ahí, bajo la luz dorada de la mañana, descubrí que no quería ninguno de ellos. La crueldad habría hecho que todo fuera sobre mí. Le habría dado algo contra qué empujar, un villano al que culpar. Una historia en la que yo era quien le había hecho algo a él. Lo hermoso, lo perfecto, era que nunca había sido sobre mí en absoluto. Yo no había hecho nada. Simplemente me había negado a participar en mi propia destrucción. Y él había caminado hacia la suya. Así que solo dije esto. Me dijiste que dejara mi examen y la llevara al aeropuerto, o que no me llamara tuya. Abrió la boca. No dejé mi examen, dije, y no me llamo tuya. Y pasé junto a él, por el pasillo, hacia el resto de mi vida. Pero me estoy adelantando, porque un derrumbe no es un solo momento, es una secuencia. Y el de Marcos apenas empezaba. Esa noche hice algo de lo que no estoy del todo orgullosa, y que no lamento del todo. Me senté sola en mi cuarto. Nuria había salido. Escuché los 11 mensajes de voz, de principio a fin, en orden. No había planeado hacerlo. Pensaba borrarlos sin escuchar. Pero hay una parte de toda persona que ha sido reducida de espacio que necesita, aunque solo sea una vez, oír la ruptura al revés. Oír al hombre que le enseñó que era pequeña, descubrir que era él quien no tenía suelo bajo los pies. Así que escuché. Escuché la molestia disolverse en miedo, y el miedo disolverse en súplica, y la súplica ceder, al final, a ese sonido delgado y agudo que no eran palabras. Y quiero ser honesta sobre lo que sentí, porque lo fácil sería decirte que sentí triunfo, y no fue exactamente así.
Lo que sentí fue algo más silencioso y más extraño. Sentí que el último resto de mi amor por él salía de mi cuerpo. No se convertía en odio. Salía. Escuchar esos mensajes fue el sonido de ese último hilo aflojándose y cayendo. Al llegar al mensaje número 11, ya no era la chica que había amado a Marcos, ni la mujer que pasaría años odiándolo. Era sencillamente, al fin, una persona a quien Marcos le había ocurrido, y que había sobrevivido, y que ahora era libre. Los borré todos, y luego dormí profundamente, sin sueños. El primer sueño de verdad de mi segunda vida. En los días que siguieron, los mensajes volvieron, pero habían cambiado de forma. Los ultimátums habían desaparecido, quemados. Lo que los reemplazó fue peor, en cierto modo. Una ternura desesperada. Un redescubrimiento repentino de todo lo que decía amar de mí, como si la pérdida de la beca lo hubiera sacudido y le hubiera recordado que yo existía como persona y no solo como recurso. Elena, lo siento tanto. Estaba loco esta mañana. No sé en qué pensaba. Eres lo más importante en mi vida. Lo sabes, ¿no? Por favor, ¿podemos hablar? Te necesito. No puedo hacer esto sin ti. Los leí en mi cama, con Nuria sentada al otro lado. Y no sentí el tirón que habría sentido en mi primera vida, el tirón magnético de su necesidad. Sentí, en cambio, un interés clínico, como quien observa un sistema meteorológico bajo el que ya no está. Va a hacer lo del bombardeo de amor, dijo Nuria, leyendo por encima de mi hombro, porque siempre había sido más lista que yo respecto a Marcos. Mira, mañana serán flores. Va a recordar que te quiere justo el tiempo suficiente para recuperarte, y luego volverá con Alba, y con las comparaciones, y hacerte sentir como una planta que se olvida de regar. Tenía razón. Al día siguiente hubo flores, dejadas fuera de mi habitación con una nota escrita a mano. Se las di a Nuria, que las puso en un tarro en el alféizar, y las disfrutó mucho, ya que ser hermosas no era culpa de las flores. No respondía nada de aquello. No por estrategia, quiero dejarlo claro. Simplemente no tenía nada que decirle. La conversación que llevábamos 3 años teniendo se había acabado, y yo había salido de ella, y no había ninguna versión de continuarla que me interesara. Mi silencio no era un arma, era sencillamente la forma natural de mi indiferencia. Y la indiferencia, resulta, es mucho más devastadora para un hombre como Marcos que el odio. El odio habría significado que aún ocupaba una habitación en mi mente. La indiferencia significaba que me había mudado de casa por completo, sin dejar dirección. Durante esas 3 semanas de espera de los resultados, llamé a mi madre. En mi primera vida, no la había llamado lo suficiente. A Marcos le parecía sofocante esa cercanía. Hablas con ella todos los días. ¿No crees que es demasiado? Así que también me había alejado de ella, hasta que al final le hablaba en incrementos mensuales y obligados, y no le contaba nada real. Ella había muerto, en aquella primera vida, sin saber ni la mitad de lo que su hija había sufrido, porque su hija había sido entrenada para dejar de contarle cosas. Esta vez la llamé un domingo, y hablamos 2 horas. Le conté sobre el examen, sobre lo tranquila que me había sentido, sobre el trabajo que soñaba hacer. No le conté nada sobre Marcos, ni el aeropuerto, ni nada de aquello. Hay cosas que una madre no necesita cargar, pero le dije que había terminado con él. Y hubo una pausa en la línea, y luego dijo, con cuidado, con la voz de una mujer que ha esperado mucho tiempo para poder decir algo. Ay, cariño, me alegro. Nunca me gustó lo pequeña que te ponías a su lado. Eras una chica ruidosa y luminosa, y en algún momento de estos últimos años te volviste callada, y me dije que era solo hacerse mayor. Pero no era eso, ¿verdad? Y me senté en el suelo de mi cuarto, con el teléfono en la oreja, y lloré, en silencio, para que no me oyera, porque ella lo había visto todo el tiempo, como ven las madres, y había tenido demasiado miedo de perderme del todo para decirlo. Voy a volver, le dije, cuando pude confiar en mi voz. La chica ruidosa y luminosa va a volver. Y mi madre dijo, lo sé, cariño, ya puedo oírla. Esa llamada fue su propia especie de resurrección. He llegado a creer que el aeropuerto, la beca, incluso todo el lento derrumbe de Marcos,
no fueron nunca el punto de mi segunda vida. Fueron el ruido. El punto era la llamada de 2 horas con mi madre, y el tarro de flores en el alféizar, y el lento regreso de una misma que se había ido entregando a sí misma, rendición tras rendición. La venganza nunca fue el premio. La venganza fue solo lo que resultó estar en la puerta cuando por fin volví a entrar en mi propia vida. Los resultados de la beca Ibarra se publicaron al final de esas 3 semanas. No voy a fingir que esperé con indiferencia. Comprobé el portal a medianoche, el corazón golpeando como un martillo. 2 vidas de deseo comprimidas en una sola actualización de página web. Y ahí estaba. Vidal, primera del puesto. Primera de toda la promoción. La beca que se me había escapado en toda una vida perdida era mía. Ganada. No por suerte, ni por sabotaje, sino por una mañana en la que simplemente me presenté, y un hombre, simplemente, no lo hizo. Me senté en la oscuridad y lloré. Nuria se despertó, leyó la pantalla por encima de mi hombro, y también se echó a llorar. Y luego, las 2 reíamos y llorábamos a la 1 de la madrugada, como locas. Fue, creo, el momento más feliz de cualquiera de mis 2 vidas. Marcos. Claro, no aparecía en ninguna lista, porque no se puede clasificar a un candidato registrado como ausente. Apeló. Naturalmente, apeló. Escribió cartas describiendo el camión volcado, el tráfico, las circunstancias imposibles, la emergencia médica que su padre abogado le ayudó a construir, el coche estropeado del padre de Alba, reformulado como una crisis, el viaje al aeropuerto, reformulado como un acto humanitario de rescate. El comité fue comprensivo e inamovible, que es la peor combinación posible. Expresaron su pesar. Señalaron que el plazo se aplicaba a todos los candidatos por igual. Observaron, en una línea que él, según me contaron, releyó hasta memorizarla, que su ausencia había resultado de una decisión voluntaria de priorizar un asunto personal por encima del examen programado. Una decisión voluntaria. El comité había escrito, sin proponérselo, el resumen más exacto posible de todo el carácter de Marcos. Y ahora quiero hablarte de Alba, porque siempre se quiere saber qué pasó con la otra mujer, y su parte de la historia es su propia pequeña lección. Alba subió a ese vuelo. Fue a sus prestigiosas prácticas, en una torre de cristal, en una ciudad lejana. Las prácticas que supuestamente eran todo su futuro, el futuro por el cual Marcos había incendiado el suyo. Y en 2 meses dejó de responder a sus mensajes. No lo digo con placer, o intento no hacerlo. Lo digo porque es lo más ordinario y lo más previsible del mundo. Marcos se había hecho útil para Alba durante años. El chico fiable que cargaba sus maletas resolvía sus problemas, la miraba con un anhelo abierto que a ella le resultaba agradable y nunca pensó recompensar. En el instante en que dejó de serle útil, sin beca, sin perspectivas, con el murmullo de un escándalo menor pegado a su nombre, el aire de un hombre a quien la vida se le había torcido, ella no tuvo más motivos para mantenerlo en órbita. Lo había dejado incendiar su vida por ella, no porque lo quisiera, sino porque no le costaba nada, y la halagaba ser deseada así. Cuando desear dejó de ser cómodo, sencillamente cruzó las siguientes puertas automáticas y no volvió a mirar atrás. Exactamente como en el aeropuerto. Él lo entendió con el tiempo. Sé que lo entendió porque le dijo a un amigo común, mucho después, que lo más cruel no había sido perder la beca, lo más cruel había sido la aritmética. Había cambiado un futuro garantizado por una chica que lo habría olvidado en un año. De todas formas, ni siquiera había estado sacrificándose por amor. Se había sacrificado por la sensación de amor, la actuación de ello, el brillo cálido y halagador de ser el rescatador de alguien. Y la función cerró tras un solo estreno, y el teatro fue demolido, y no quedó nada salvo la factura. Fui a mi beca. Me colocaron en una asesoría constitucional en la capital, un despacho en un edificio antiguo y hermoso donde las ventanas se abrían de verdad, y el trabajo era el que había soñado hacer desde niña, cuando aún no sabía que soñar era peligroso. La abogada principal para la que trabajaba se llamaba Margarita Soto, brillante y directa, y me dijo una vez
en un informe hasta tarde en la noche, que nunca había visto a nadie llegar tan completa, tan poco paralizada por lo que aterrorizaba a los demás junior. La mayoría de tu edad tienen terror a equivocarse, dijo. Tú no pareces cargar con ese miedo. No le dije que ya había vivido una vida entera gobernada por el miedo, y había muerto de él, y había vuelto sin él. Solo dije, gracias, y volví al informe. Recuerdo la primera mañana que entré en aquel despacho. Hubo un instante, al cruzar el umbral, en que las dos vidas se doblaron una sobre la otra tan por completo que tuve que apoyar la mano en la piedra fría de la puerta, porque ya había estado antes en un umbral, el del sótano, 10.000 mañanas de él, el fluorescente ya buscándome antes de que hubiera cruzado siquiera. Y ahora estaba de pie en este otro, con la luz de la mañana, cayendo por un pasillo lleno de retratos y ventanas altas que se abrían a un jardín. Y el mismo cuerpo que me había llevado a aquel sótano, me llevaba a este. El duelo de la primera vida y la alegría de la segunda se encontraron en ese umbral, y se sostuvieron un segundo. Y entonces respiré, y crucé, y fui a mi mesa, y empecé. En los primeros meses me dieron una parte de un caso que no detallaré, salvo para decir que trataba de los límites precisos del poder del Estado sobre una persona que no podía hablar fácilmente por sí misma. Era exactamente el tipo de pregunta que había soñado de niña, la clase de pregunta que me había llevado al derecho antes de saber lo suficiente como para temerle a nada. Margarita me dio un hilo de aquel caso que nadie más tenía tiempo de mirar, un argumento procesal estrecho que todos asumían un callejón sin salida. Me lo llevé a casa y viví dentro de él durante una semana. Y encontré lo que todos habían pasado por alto: la piedra suelta que tira abajo un muro. Cuando se lo presenté, se quedó callada un momento, y luego dijo: ¿Dónde aprendiste a verlo así? Pensé en el sótano, en 4 años etiquetando documentos bajo una luz que zumbaba, 4 años leyendo el derecho desde abajo, desde el lugar de los descartados, y entendí que hasta mi primera vida arruinada me había dado algo: simpatía por el argumento ignorado, una negativa a aceptar que un callejón sin salida lo fuera de verdad. No le dije nada de eso. Dije, tuve mucho tiempo para pensarlo, lo cual era cierto de formas que ella nunca sabría. Hice amigas. De verdad. Del tipo que se presenta sin comprobar antes si es conveniente. Nuria y yo nos acercamos más de lo que habíamos estado nunca. La amistad que dejé morir en mi primera vida floreció ahora en la segunda. Y nunca dejé que un hombre volviera a llamarla brusca. Aprendí que la calma que descubrí aquella mañana de examen no era un regalo de una sola vez, sino un músculo. Y cuanto más me negaba a organizar mi vida alrededor de los ultimátums ajenos, más fuerte se volvía. Salí con alguien, con el tiempo, con cuidado, habiendo aprendido a vigilar las pequeñas lecciones, los silencios ofendidos, los cumplidos que en realidad eran instrucciones. Encontré, a su debido tiempo, a un hombre que jamás me pidió que fuera más pequeña. Y la diferencia entre su amor y lo que Marcos había llamado amor era tan enorme que a veces quería llorar de pensar en cuánto tiempo había confundido el uno con el otro. Su nombre no importa para esta historia, salvo por esto. La primera vez que vio la pluma de mi abuela, que aún llevaba a todas partes, y le conté, con voz entrecortada, lo que significaba, no se burló, ni la llamó sentimental, ni le pareció sofocante mi cercanía con una mujer muerta. Escuchó, y luego dijo: entonces, deberíamos guardarla en algún sitio seguro, cuando no la estés usando. Y lo dijo en plural, con naturalidad, sin esfuerzo. Un hombre para quien mis pequeñas cosas sagradas eran, sencillamente, cosas que había que proteger, y no indulgencias que gestionar. Lloré esa noche, después de que se marchara, por razones que no le habría podido explicar. Que pudiera ser tan sencillo, que una persona pudiera, sin más, proteger lo que amas, sin hacerte sentir que habías pedido demasiado. Había pasado toda una vida creyendo que el amor era una negociación en la que yo siempre pagaba. Hizo falta morir y volver para aprender que el amor de verdad no lleva cuentas. Y Marcos cayó, despacio y luego de golpe. Seguí su caída como quien observa el tiempo moverse sobre un valle lejano. Con interés, sin mucho sentimiento,
contenta de estar en otra colina. Después de que fracasara la apelación, repitió el último curso, porque, sin la beca y con una ausencia registrada en su expediente, sus opciones se habían reducido al punto de que repetir era el único camino de vuelta a la relevancia. Pero repetir significaba explicar la ausencia, y la explicación era una historia que hacía pensar peor de él a todo el que la oía. Había faltado a su propio examen decisivo para llevar al aeropuerto a una chica que ni siquiera era su novia. No había ninguna versión de esa historia que lo hiciera parecer otra cosa que un tonto gobernado por un capricho. La contaba como mala suerte, como tráfico, como circunstancia, como la crueldad de un sistema rígido. La gente asentía, hacía ruidos comprensivos, y luego, cuando él salía de la habitación, se reían porque la historia, bajo todo su encuadre, era sencillamente graciosa, del modo sombrío en que son graciosas las heridas autoinfligidas. Había también una dimensión familiar, de la que me enteré de segunda mano, y que apunto aquí no por crueldad, sino porque completa el cuadro. El padre de Marcos era abogado. De ahí venía la apelación cuidadosamente construida, el encuadre de emergencia médica, las cartas con su cadencia de letrado. La beca Ibarra había sido, para la familia Vega, algo más cercano a una expectativa que a una esperanza. El padre de Marcos había ganado una versión de ella en su día, y hablaba de que Marcos la siguiera como algunos padres hablan de un hijo que hereda el negocio familiar. Así que, cuando Marcos faltó al examen, no que lo suspendiera, sino que sencillamente no estuviera, porque volvía de un aeropuerto donde había dejado a una chica que no era su novia, su padre no montó en cólera. La ira. Marcos la habría soportado. Su padre hizo algo peor. Se quedó en silencio. Y ese silencio tenía la calidad de una estimación revisada. El sonido de un hombre que acaba de aprender algo sobre su hijo que ya no puede desaprender, y que está recalculando, hacia abajo, cada suposición que había hecho sobre él. Marcos le contó a un amigo, en uno de sus raros momentos de sinceridad, que podría haber soportado perder la beca si su padre se hubiera enfadado. Lo que no pudo soportar fue que su padre se avergonzara. La beca era un premio. La buena opinión de su padre había sido un cimiento, y el cimiento se había agrietado. Y se puede reconstruir sobre un premio perdido, pero es muy difícil reconstruir sobre un cimiento agrietado. Sentí, al oír esto, no exactamente satisfacción, sino una especie de simetría severa. Porque Marcos también había agrietado un cimiento, una vez, en una vida que no recordaba, el mío. Me había enseñado, una rendición pequeña cada vez, que yo era algo que debía doblarse hasta romperse. Y yo había pasado 4 años, y una muerte tratando de aprender a mantenerme derecha otra vez. Ahora, su propio cimiento se agrietaba, y él descubría, como yo había descubierto, cuán largo puede ser el trabajo de volver a estar de pie, cuando se han pasado años entrenándose para doblarse. No se lo habría deseado, pero tampoco iba a mover un dedo para evitárselo. Y he hecho las paces con la distancia entre esas dos cosas. Me enteré, por el largo rumor de nuestro antiguo curso, de las etapas. Primero, la bravuconería, que no importaba, que la beca estaba sobrevalorada, que se abriría camino por sí mismo. Muchos grandes abogados nunca ganaron premios. Luego, la amargura, que corroía la bravuconería por dentro. El sistema era injusto, el plazo, inhumano. ¿Quién cierra una puerta a un hombre atascado en el tráfico? Toda la institución estaba podrida. Y él estaba mejor sin ella. Luego, la obsesión, que fue la etapa que más duró y más daño hizo. La obsesión conmigo. Porque en algún punto, Marcos había decidido que la verdadera villana de su historia no era el camión, ni el tráfico, ni Alba, y desde luego, no era él mismo. La verdadera villana era la chica que sabía, y no dijo nada. Y lo dejó cruzar la puerta. Empezó a contarle a la gente que yo lo había saboteado, que había sabido lo de su examen, lo cual era cierto, y me había quedado callada a propósito para destruirlo, lo cual le atribuía a mi silencio un poder y una malicia que nunca tuvo. Yo no lo había empujado a ese tráfico,
No había puesto la historia del coche estropeado de Alba en su cabeza. No había sostenido las puertas del aeropuerto ni las del examen. Simplemente me había negado a salvar a un hombre de una decisión que tomó libremente y con orgullo, mientras se creía el héroe de ella. Pero Marcos necesitaba que yo fuera la arquitecta de su ruina, porque la alternativa era mirarse al espejo. Y mirarse al espejo era lo único que Marcos nunca, en toda su vida, había sido capaz de hacer. Un hombre capaz de mirarse al espejo nunca habría enviado ese mensaje. Para empezar, la acusación me siguió un tiempo hasta mi nuevo mundo. Un conocido mutuo me preguntó una vez, con delicadeza, en una reunión, si era verdad que había sabido lo del examen de Marcos y no le había avisado. Tenía una copa de vino en la mano, un año de asesoría constitucional detrás, y una calma que ya era profunda hasta el hueso, y dije, me escribió diciéndome que dejara mi propio examen final y llevara a su capricho al aeropuerto, o dejara de llamarme suya. No dejé mi examen. Todo lo que pasó después se lo hizo él mismo. El conocido se quedó callado un momento, y luego dijo, ¿te escribió eso? ¿Y te llama villana a ti? Y entendí, en ese momento, que la verdad tiene su propia gravedad, y que nunca necesité defenderme. Solo necesité decir con claridad lo que había ocurrido, y dejar que las palabras hicieran su trabajo lento. La acusación murió. La reputación de Marcos no sobrevivió a ella. Solo se puede llamar saboteadora a una mujer un número limitado de veces antes de que la gente empiece a preguntarse ¿qué le hiciste tú primero? Y la respuesta a esa pregunta era una captura de pantalla que ni siquiera tuve que enviar nunca, porque Marcos, en su obsesión, había empezado a citar su propio ultimátum como prueba de lo irrazonable que había sido yo. Creía de verdad que deja tu examen y llévala al aeropuerto. O no te llames mía, era algo normal de pedirle a alguien que te ama. Lo leía en voz alta, esperando indignación a su favor, y recibía, en cambio, un silencio lento y aplastante. El silencio de la gente recalculando, en tiempo real, toda su opinión sobre él. Hay un tipo particular de hombre que se destruye a sí mismo con más completitud cuando le dan la palabra. Y Marcos era ese hombre. Cada vez que intentaba explicar por qué era la víctima, construía el caso para la fiscalía. Me gustaría decirte que aquí termina su historia, con una disminución silenciosa, un hombre desvaneciéndose en una vida más pequeña que la que había tirado. Y en gran parte, ahí es donde termina. Se convirtió en un abogado competente y del montón, en un bufete del montón. El tipo de hombre que cuenta la historia de su gran injusticia en fiestas a gente que aún no la ha oído y observa cómo les cambia la cara. Pero hubo 2 encuentros más, 2 derrumbes más, y los he guardado para el final, porque juntos me permitieron por fin cerrar la puerta a 2 vidas de este hombre. El primero fue como un año después de empezar en la asesoría. Llegué a casa una tarde y encontré a Marcos esperando fuera de mi edificio. Había encontrado mi dirección de alguna forma. Nunca supe cómo. Y eso me inquietó. Aunque, para entonces, muy pocas cosas me inquietaban por mucho tiempo. Se veía más delgado de lo que recordaba, hueco, con su confianza sustituida por una intensidad nerviosa. Empezó a hablar antes de que llegara hasta él, palabras claramente ensayadas, un discurso que llevaba semanas cargando. Dijo que me perdonaba. Así lo abrió. Me perdonaba, magnánimo, por lo que le había hecho. Y quería que empezáramos de nuevo, que dejáramos todo atrás, porque lo que teníamos era demasiado especial para tirarlo por una mala mañana. Me quedé en la acera, mirando a este hombre ofrecerme su perdón por el crimen de tener un futuro, y sentí algo cercano al asombro ante la pura arquitectura de su delirio. No me enfadé. La ira habría sido un regalo. Dije, Marcos, no he pensado en ti en meses. No cargo con nada que necesite dejarse atrás. No hay un nosotros que renovar. No lo hay desde la mañana en que me dijiste que tirara mi vida por una chica que te lanzó un beso y olvidó tu nombre. Y pasé junto a él, hacia mi puerta, y lo oí decir mi nombre una vez, a mi espalda, y no me giré. Entré, hice la cena, y no volví a pensar en él esa noche, lo cual fue su propia forma de victoria. El segundo encuentro fue casi 2 años después del examen,
Y es el que he guardado para el final, porque es el que por fin me dejó dejarlo todo atrás. Estaba en la capital, en el vestíbulo de un juzgado, esperando reunirme con una abogada principal antes de una vista. Llevaba la ropa que jamás me habría podido permitir en mi primera vida, cargando el tipo de informe con el que sueñan los becarios. Y estaba, en ese momento, casi enteramente feliz. Y entonces lo vi. Marcos estaba sentado en un banco al otro lado del vestíbulo, y al principio no lo reconocí, porque el Marcos que había conocido llevaba consigo la confianza fácil de un hombre que asume que el mundo le debe deferencia. Este hombre era más pequeño. El traje no le sentaba bien. Esperaba, supe después, un asunto mucho más menor que el mío, en el lado equivocado de un caso que difícilmente ganaría, en los primeros años de una carrera que nunca había recuperado su altura. Levantó la vista. Me vio. Y observé cómo el reconocimiento le cruzaba la cara en etapas. Confusión. Luego, incredulidad. Luego, una oleada de algo que se suponía era anhelo, pero que, desde ese vestíbulo de mármol, se parecía mucho más al duelo. Se puso de pie. Vino hacia mí. No me moví, porque ya no tenía a dónde huir. Y porque había aprendido que no hay poder en la tierra como el de estar completamente quieta delante de un hombre que necesita que reacciones. Se detuvo a unos pasos y dijo mi nombre como una pregunta. Elena. Y luego las palabras llegaron. Las mismas palabras. 2 años más gastadas de tanto repetirlas. Dijo que había pensado en aquella mañana todos los días. Dijo que aún no entendía por qué no se lo había dicho. Una sola frase, dijo. Una sola palabra, y todo habría sido distinto. ¿Y no se lo debía yo, después de todo lo que fuimos? ¿No significa amar avisar a la persona? ¿No significa amar salvarla de sus errores? Su voz subía mientras hablaba, la vieja queja encendiéndose, y la gente en el vestíbulo empezó a mirar. Y vi, con perfecta claridad, que se había convertido en un hombre capaz de airear esa herida en un vestíbulo de juzgado, delante de desconocidos, que la injusticia sobre la que había construido toda su identidad lo había vaciado hasta convertirlo en alguien que no podía soltarla. Ni siquiera cuando soltarla era lo único que podría salvarlo. Y miré a este hombre al que había amado lo suficiente como para morir por él, en una vida que él no recordaba, y que yo nunca podría olvidar, y sentí disolverse el último hilo delgado del viejo miedo. Marcos, dije, y mi voz fue muy baja, tanto que tuvo que dejar de hablar para oírme. Me dijiste que, si no dejaba mi examen para llevar a Alba al aeropuerto, dejara de llamarme tuya, así que hice lo único que me pediste. Dejé de llamarme tuya. Dejé que eso reposara un segundo. Me preguntas por qué no te salvé de tu elección. Pero tú nunca, ni una sola vez, te detuviste a salvarme de la mía. Esa misma mañana en que perdiste tu examen, yo habría perdido el mío, si hubiera hecho lo que me pediste. La misma beca, la misma puerta cerrada. Y no se te cruzó por la cabeza, ni un segundo. Te sentaste en ese tráfico, preocupado por tu futuro, y nunca se te ocurrió que me estabas pidiendo que renunciara al mío. Asumiste que mi futuro era lo que debía doblarse, y el tuyo, lo que debía protegerse. Y lo asumiste tan por completo que ni siquiera sabías que lo estabas asumiendo. Abrió y cerró la boca. No te arruiné, dije, con suavidad, porque la suavidad era lo más cruel y lo más verdadero que tenía. Nunca levanté un dedo contra ti. Solo dejé de levantar un dedo por ti. Y resultó que, durante 3 años, había sido yo la única que te sostenía en pie. Y en el momento en que dejé de hacerlo, descubriste que nunca habías aprendido a sostenerte solo. Eso no es obra mía. Es solo lo que siempre fue verdad, mostrándose por fin. Rodeé su figura. No intentó seguirme. Creo que, por primera vez, lo oyó de verdad. No la pérdida de la beca, que llevaba 2 años llorando, sino lo que había debajo. La forma real de lo que había hecho y de lo que había sido. Nunca sabré si eso lo cambió. La gente como Marcos rara vez cambia. Solo se vuelve más callada sobre las mismas creencias, pero vi algo apagarse en su cara mientras me alejaba. Algún último rescoldo de la historia en la que él había sido el agraviado.
y creo que fue lo más cerca que estuve nunca de verlo entender de verdad. Me reuní con mi abogada principal. Ganamos la vista. No miré atrás, y no sentí necesidad de hacerlo. El hombre que me había costado una vida entera me había costado, esta vez, exactamente una mañana de silencio, y de ese silencio construí todo lo demás. Pero la historia tenía todavía 2 escenas más, y las guardo para el final, porque cierran algo que ni yo sabía que seguía abierto. Años después, Alba volvió a Madrid. Me buscó ella. Me citó en una cafetería de la Plaza Mayor, con una voz que ya no tenía nada de aquella ligereza de aeropuerto. Se había divorciado. Había vuelto sin el puesto en la torre de cristal, sin el brillo que llevaba puesto como un abrigo caro. Me contó la verdad, mirando la taza. No a mí. Aquel día, dijo, el coche de mi padre no se estropeó de verdad. Lo inventé. Quería ver si Marcos era capaz de tirar su futuro por mí. Cuando lo hizo, entendí, ya en el aeropuerto, que acababa de conocer a un hombre que se traicionaría a sí mismo por cualquiera. Y un hombre así, tarde o temprano, te traiciona también a ti. Por eso lo dejé. No fue crueldad, fue miedo. No sentí triunfo escuchándola. Sentí, otra vez, esa calma clínica que ya conocía bien. El hombre al que Marcos había idolatrado durante años no lo había destruido por capricho. Lo había leído, con una claridad que a él nunca se le concedió, y había decidido no cargar con lo que vio. La segunda escena llegó sola, sin que nadie me la contara. Volvía de un juicio importante, de noche, bajo la lluvia, por una carretera que conocía demasiado bien. Pasé, sin buscarlo, junto al mismo tramo de guardarraíl donde había muerto en mi primera vida. Delante, un coche varado en el arcén, las luces de emergencia parpadeando en la lluvia. Reduje la velocidad. Los faros iluminaron a un hombre agachado junto a la rueda, mayor, deshecho, empapado. Era Marcos. No pudo ver quién conducía, detrás del cristal empañado. No toqué el claxon. No me detuve. Pasé de largo, despacio, a salvo, y lo dejé atrás, en el espejo retrovisor, igual que había dejado atrás, para siempre, la carretera que una vez me quitó la vida. Hay una cosa en la que pienso a veces, en los buenos años que siguieron, y fueron muchos, toda una vida de ellos, la vida que debí tener la primera vez. Pienso en lo cerca que estuve, aquella mañana gris, de contestar al primer mensaje. Cómo la chica dócil que había sido seguía viviendo dentro de mí, con su terror a esas 4 palabras, no te llames mía. Su convicción de que el amor era algo que se demuestra incendiándose para mantener caliente a otro. Pienso en cómo toda la divergencia de 2 vidas se redujo a un solo acto de no hacer. Una negativa tan silenciosa que apenas calificaba como acción. No alcé la voz. No alcé la mano. Dejé un teléfono boca abajo sobre un colchón y lo dejé vibrar. Y eso fue toda mi rebelión, y bastó para rehacerlo todo. La gente imagina que la venganza tiene que ser ruidosa. Imagina planes, confrontaciones, pruebas entregadas en el momento dramático perfecto, el villano derrotado por el ingenio de la heroína. Yo imaginé exactamente eso, en la larga oscuridad después de mi primera muerte. Todos esos discursos venenosos, todas esas ruinas elaboradas. Pero la venganza más completa que tomé nunca fue sentarme en el puesto 114, con la pluma de mi abuela, respondiendo preguntas sobre el poder ejecutivo en emergencias, mientras el hombre que había arruinado mi primera vida arruinaba la segunda por completo, sin mi ayuda. No tuve que levantar un dedo contra él. Solo tuve que negarme, durante una mañana, a levantar un dedo por él. Él eligió el aeropuerto. Yo elegí el examen. Y el mundo, que había pasado una vida entera castigándome por mis decisiones y premiándolo a él por las suyas, por fin, nos dejó quedarnos con lo que habíamos elegido. Yo me quedé con el futuro. Él se quedó con el trayecto. Y en algún lugar, en una ciudad en la que ya no pienso, hay un hombre que todavía no entiende del todo que la puerta contra la que llevaba 2 años golpeando era una puerta que él mismo había sellado desde dentro, la mañana en que decidió que toda mi vida era algo razonable que pedirme que tirara, y luego vio, atónito, cómo simplemente me negué a tirarla. Eso es todo.
Eso es lo que puede hacer no hacer nada. Cuando no hacer nada, es lo único que esa persona ha pasado toda tu vida, asumiendo que nunca tendrías la columna vertebral para hacer. A veces la gente que escucha esta historia me pregunta si de verdad creo que viví antes, que morí de verdad, que volví de verdad, o si aquella primera vida fue solo un sueño largo y oscuro, una historia que mi mente construyó para explicar un miedo que no podía nombrar de otro modo. Y les digo la verdad, no lo sé. Y no importa tanto como se podría pensar, porque esto es lo que he llegado a entender. Toda mujer que ha sido reducida despacio lleva dentro una primera vida, haya encontrado o no un camión en una carretera mojada. Está la vida en la que seguiste doblándote, seguiste rindiéndote, seguiste contestando al primer mensaje. Y está la vida en la que, una mañana cualquiera, dejaste el teléfono boca abajo y lo dejaste vibrar. No hace falta morir para llegar a esa encrucijada. Solo hace falta reconocer el mensaje cuando llega, en la forma que sea, disfrazado de amor, de deber, del precio de pertenecer. Deja lo que te importa, o no te llames mía. Llega con 1000 disfraces. Y debajo siempre es la misma exigencia. Hazte más pequeña, para que yo pueda seguir cómodo. Y la respuesta siempre está debajo, la misma negativa. Y la negativa es tan silenciosa que la gente que ha pasado años contando con tu obediencia nunca la ve venir. También me he preguntado qué le diría a la chica del borde de la cama si pudiera llegar hasta ella a través de las dos vidas. No a la segunda, que ya sabía qué hacer. A la primera, la dócil, la que cogió las llaves y corrió. Creo que no le diría que él no lo merecía, porque eso ya lo sabía, y no ayudó. Creo que no le diría que perdería la beca, porque las consecuencias nunca mueven a una persona entrenada para temer más el abandono del amor que la ruina. Creo que solo me sentaría a su lado, le tomaría la mano, y le diría, se te permite ser lo que no se dobla, siempre se te ha permitido. Nadie te lo dijo nunca, así que te lo digo yo ahora. Y luego pondría la pluma de mi abuela en su mano, y la señalaría hacia la sala de examen, y la dejaría caminar sola, porque esa última parte, caminar, nadie puede hacerla por ti, ni siquiera la mujer en la que te convertirás. Tenía 22 años, cuando un mensaje llegó a las 7 menos cuarto de la mañana. Lo leí 3 veces. Y entonces, por primera vez en 2 vidas, dejé el teléfono y cogí la pluma de mi abuela y la dejé vibrar.